Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti. Yo soy Horse. ¿Y qué creen? Respetable público, lucha. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Yo gané. No, yo gané, claro. Siempre ganan. ¡La rudo, la rudo, la rudo, la rudo! En días pasados coincidieron dos cosas súper geniales. Tuvimos la oportunidad de ir a ver las luchas aquí en Guadalajara en la Arena Coliseo. Y aparte en Colecciones Mexpress me encontré con esto, con todas sus estampas. Así que vamos a pegarlo. Quédense con nosotros, esto es... Repetidas. Ahí es para el otro lado. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Es súper pequeñito. Mira Chiquititos esto. como los de las tiendas de antes. Bien. De antes. Y lo vamos a pegar con Resistol. Aquí tengo dos, pero como que vi que las estampas son muy pequeñas, entonces con el chiquito. Ok, a ver, vamos a mini álbum de lucha. Bueno, aquí en la portada quiero pensar que es el santo, ¿no? Sí. Digo, si no es, pues ahí corrigen, pero el más emblemático luchador de México hasta ahorita, ¿no? No ha habido otro. Y en la pose clásica. Sí, pues dicen que la de los monitos es la pose de él, creo. Sí, nomás que bien, bueno, es que aquí tiene el puño cerrado. Ah, no sí, sé sí. si sabe, no sé. Y miren, es un álbumcito con conciencia, amiguitos. Estos son tus luchadores preferidos, colecciónalos y apóyalos, pero no los imites, es peligroso. Ay, por cierto, cuida tu ciudad, planta un árbol. Ah, pues apenas iba a preguntar por qué traía un arbolito aquí, pero no había leído. Para que plantes un árbol, conciencia ecológica. Y el número 1 es... Máscara Sagrada. Este es súper conocido, ¿no? Por todos. Y más por Mascarita Sagrada. Y el segundo... El segundo, Atlantis. También. Era de mis favoritos, Atlantis. Oye, el espacio no es exacto. Me va a dar mucho... Es que supone que esas venían y tú las recortabas. Entonces por eso estaba muy cabrón que te quedaran Bismarck. Exactamente. Era conocido, creo que tenía rivalidad, no me acuerdo mucho, pero tenía creo que mucha rivalidad con Atlantis. No me acuerdo, Octagón también de los más queridos, Fuerza Guerrera. Ay, qué bonitos va quedando. Se ve bien lindo. No tengo ni idea quién sea. De hecho es un mono, ¿ya viste? Es una figura de Es una acción. figura de acción, no es una... Mira, ¿se alcanza a ver? Ahí está, no es una foto del original. Entonces. Hay que buscarlo. ¿Quién es MSI? Ultraman, me imagino que estaba en boga ahí el Ultraman japonés. Oye, es verdad. Hasta trae la pose, ¿no? Como de la Sí. figura. No, y la máscara. Ay, qué buena onda. Blue Panther. De me acuerdo mucho porque peleó, si no me acuerdo, con uno que se llamaba Love Machine. Fue una pelea así muy acá porque ¿Le quitó la máscara? le quitó la máscara, pero ¿quién se la quitó aquí? Se la quitó al otro, Fray Tormenta. ¿Fray Tormenta? Creo que sí era Fray, de verdad, no estoy seguro. Ángel Blanco también famoso. Ángel Blanco. Sí, se creo parece que- mucho al santo. Creo que era todavía generación atrás ya de Blue Panther y todo esta super muñeco. También era muy querido ese. Creo que murió hace poco. Kanek. No, lo ubico, pero también creo que era así de la época del santo. Ah, el Chacho Herodes. Órale. No sé quién es, pero no lo ubico, en serio. El Pirata Morgan, sí, cómo no. Dicen que perdió el ojo. Digo, yo no sé si es cierto o no, pero que en una lucha. Ah, espera, yo creo que son los rumores que... Sí, no sé si es cierto, dos caras. Eso decían, no sé si es cierto o no. Ahí cuando transmitían la lucha, decían que en un lanzamiento, el volador. También creo que ya fue más nuevezón. Blue Demon. El maestro Blue Demon. Kung Fu, ándale. Javier Cruz, yo creo que son de los viejitos. Bueno, así de la época del santo. No sé, así los que sepan más de luchas deben de conocerlos, me imagino. Dr. Wagner Jr. Me acuerdo, yo creo que no sé si muchos los conozcan, ¿no? Ringo Mendoza, me acuerdo mucho de él, porque la primera vez que me llevó mi papá a las luchas, peleó él y peleó en la estelar y se me quedó el nombre grabado por siempre. O sea, ¿sí venían aquí o Sí, solo- sí venían aquí a la arena Coliseo también venían estos. Y hay otra arena aquí en Guadalajara, la arena de Medrano, Sí vi. Grand Shake, no sé quién sea.
Gran Shake de Shake. Mil máscaras. ¿Cómo no? Ah, ese sí me acuerdo. Sí, bien grandote y todo el vato. Gran Marcus. No lo ubico tampoco. El satánico. El fantasma. Trae la máscara. Pues se parece al del cómic, ¿no? El fantasma que camina. Ah, es verdad. Se parece Sí. muy. Yo creo que está inspirado ahí. Ay, qué padre. Mira, en anime, en cómics, Sí. en cultura general. Vulcano, Tony Arce. Tampoco no lo ubico. Este álbum yo sí me acuerdo de niño haberlo o haber tenido cartitas. Y en la tienda dice. Sí, yo me acuerdo que este era de la tienda. Este sí era así de los que comprabas ahí. Te vendían y tú las recortabas, Ulises. O te las vendían. No sé si sean de esos otros que eran como de cartón. Y tú las cortabas y tac, 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 que tenían como hoyitos. Y Jerry Estrada. Oh, y el 30. Ah, ese. Sí, ¿verdad? este 30. Es el Jerry, mi tocayo. Jerry. Aquí supuestamente están acomodadas en orden, pero esta cartita Antifaz. no tiene número. Ay, es la difícil. La difícil. Así que no sé. Hay que ver, pues la que nos falte, esa va a ser. No, pero sí vienen todas, ¿no? Ahorita que Hasta las- ahorita. Tinieblas también, así de los más Ay, emblemáticos. claro. Y el monito, Aluche. el chubaquita. Chubaquita. Y aparte que tenían las películas de Cantinflas. Digo, de Cantinflas, no, de Capulina. Debería de haber salido aquí en la lucha. ¿Quién? ¿Capulina? Aluche. Capulina. Ángel Azteca. Ándale, mira, con 2 cinturones. Ah, el perro, Perro aguayo. don Perro Aguayo. Que se murió primero su hijo, ¿verdad? Perrito Aguayo. Y luego el hijo del solitario. Me gusta cómo se ve, todo pegadito. Hijo del gladiador, tampoco lo conozco. Hay muchos que no conozco. Como eso de que no estén igual las cartas y eso te hace recordar cosas. Quedaban todos bien personalizados, ¿eh? Sí. Podías saber cuál era el tuyo si te lo robaban entre los compas. Ah, esta pantera se ve muy padre. Aníbal. Me acuerdo que la máscara está chida, se parece a Blue Demon. Oh, sí. Pero la máscara está Tiene chida. unos detallitos Ajá. ahí. Solar. Ah, el Super Porky. No, dice brazo de plata. Por eso es brazo de plata, Super Porky. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Aquí dices que eran varios, ¿no? Eran 3, brazo de plata, brazo de oro y brazo de bronce. Eran 3 eran hermanos. Mano negra. Kato Kunli. ¿Peleaba así con todo el traje completo? Sí, peleabas. No, creo que se quitaba lo primero, no me acuerdo. Ah, el Sultán Gárgola también. Wow. Talismán. Este no me acuerdo, pero la máscara se ve chidilla. Se ve como robótica. Pierrot, de esta máscara está bien chida. No sé por qué siempre se me hizo bien chingona esa máscara. Máscara año 2000. Cuando les quitan las máscaras, ¿ya pierden su nombre? No, sí, pierden su nombre. O sea, siguen teniendo su nombre, pero ya. Jaque mate. Jaque mate. Ah, mira qué padre, toda negra. Por ejemplo, Conan siempre siguió siendo Conan y le quitaron la máscara también. Septiembre negro. Me acuerdo que con los amigos grabábamos las luchas. De hecho, creo que un amigo tiene Las luchas. las luchas grabadas todavía. El médico asesino de esos. Aquí pasamos a un rompecabezas brazos. Ah, aquí están los brazos, Super Porquis y todos ellos, sus 3 hermanos. Desde la tercera cuerda. ¡Tadán! Nos faltó la 60. Bien emocionados y faltó esta. Ah, yo creo que ha de estar aquí revuelta. Ojalá, que digo, sí salga. las contamos y no hacían falta, pero ojalá y salga por ahí. Ay, como Si que- no, le ponemos la de encambre. Ahí. Entonces eran 3. Eran 3 brazos. Ah, mira, de hecho aquí traían un guantecito donde era el de oro, plata y bronce. Oh, ok. ¿Y cuál es el gordito? No sé, pues aquí todavía estaban medios mamadillos. Yo creo que este. Es que si se ve las caritas, se ven súper jóvenes. Sí, y ya cuando fueron así sin máscara. Es que acá es ya no este. tiene máscara. Acá ya no tiene o máscara. sea, sí duraron bastante Sí. tiempo. Oh, y acá rompecabezas de villanos. ¿Quiénes son estos amigos? Ah, el villano primero, villano segundo. y Aquí así. está. Ah, aquí está. Ok. Ahora sí, ya, mira qué chulo. Ok, entonces estos los villanos. O sea, ¿así se llaman villanos? Así se llamaban villano, creo que era villano primero, segundo y tercero, y así creo que fue una dinastía así grande de estos cuates. ¡Wow! Ahí están los villanos. También 3. Es 3, pero creo que hay más, o sea, y luego creo que hay hijos de los villanos o algo así. Wow. Digo, ahorita estoy totalmente desconectado, pero sí debe, Como que hay que dejarlo guardado, aplastado un rato. un rato. Y continuamos con. Rey Cobray. Ah, el mismísimo Rayo de Jalisco. Yeah. Este era así como, y me tocó, a él sí me tocó verlo en vivo aquí en la arena. Como que no me acordaba. O sea, y supongo que los locales también se iban a la capital. Sí, de hecho no sé si el Rayo de Jalisco sí era de Jalisco, pero... Bueno, es que hay muchos que luego, algo y el huracán de Del norte y Culiacán y era de 100 caras. Ah, no, este era Carmelo Reyes 100 caras. No, creo que era este. Es que eran también 3 hermanos. Rambo.
¿A este no lo demandarían o no tendrían problema? O solamente que si fuera Schwarzenegger. Digo, no, Schwarzenegger. Stallone. Stallone. Ay, ¿sabes tú? Super gallo. Punzo. El supremo. Comando ruso. ¿Será ruso? Tiene Fachowski. Fachowski. ¿Eso qué? Está en ruso, estoy hablando en ruso. Scorpion Jr., el hijo del santo. A él también me tocó verlo en vivo aquí en la arena. Fíjate, donde no tengo suerte de ir es en la Arena México, allá en México, en la CDMX. El filoso. Conan, este que te digo que tenía rivalidad con el perro aguayo. Así hubo mucho, pues ya ves que la verdad es medio novelesco el asunto. Y después se hicieron bien compas. Se hicieron bien compas para pelear contra otros que no recuerdo quiénes eran. Nitron, el vampiro canadiense, Casanova. Ándale. Es ahorita lo he visto mucho, se está haciendo muy popular en internet. Babyface. Pues sí parece bebé el vato. El Kendo Nagasaki. Black Magic. Aquí, se tomaron 86. Supi. Dice que este es enjambre, mira. Ahí está. Enjambre 76. Ok. ¡Listo! Oh, Tú tienes toda la culpa porque no tienes numerito. y no tiene ni por atrás, ¿eh? Maldita sea. Listo. Ya más personalizado ya no se puede. Ya por estar en el chisme se nos fue la onda. Bombero Grama. Último Dragón. Este fue así como muy popular también. Se hizo así como. Decían que era japonés. El último Eh, dragón. Ay, ese era Shiryu. El Shiryu, sí. Hulk Hogan. Que creo que tenía una rivalidad con Kanek, si no me equivoco. Y vino a pelear a México, creo que por esa onda. Y no sé si Kanek fue allá. Creo que por ahí fue la historia acá de su paso por la lucha mexicana. Sargento. Bulldog británico. No sé, mira, como que estos sí son extranjeros todos, me. Sí, ¿verdad? Parece. Sí, chicos, estos sí tienen más facha de extranjeros. Tornado Tejano. Último Guerrero. Este creo que tampoco era mexicano. Randy. Mira, estos se ven gringos mucho. De estos, la verdad, no me acuerdo casi de ninguno. O no sé si fueron gringos que vinieron así, venían a luchas de. Como invitados. Como así. invitados, no que fueran parte así como de la AAA o ondas así. Digo, Sí, porque sí. yo no los ubico. Bueno, de la AAA y antes de que fuera la AAA, el rey del cosplay. Ay, sí se ve bien exótico Sí. su traje. Halloween. Oh, Así me acuerdo en la tele a verlo pelear. como que ya volvimos a los mexicanos, ¿no? Creo que sí. Octagoncito. Los minis. MS. Eso no es una banda o algo así. Sí. Pequeño Pierrot. Sí, son los minis. Es Hierrito Estrada. El Justicierito. Ay, sí es cierto, Misteriosito. Mi tesorito. Misteriosito. Espectrito. Oye, el espectro grande no venía. De ello que debió haber venido aquí en el álbum. Mascarita Sagrada era de los más famosillos. Y creo que el último es otro rompecabezas. Los Dinamita. Son los que te decía. Los hermanos Dinamita, así les decía. Ahí va otra vez, desde la tercera cuerda. Esta foto sí es super oldie, ¿no? Estas sí deben ser de los 80s. Los hermanos Dinamita. Eran Universo 2000, Máscara Año 2000 y 100 caras. Que al final era Carmelo Reyes. No me acuerdo si los tres al final estaban desenmascarados. Pero 100 caras sí, él sí me acuerdo. Creo que era como el más famoso de todos. Listo, entonces no faltó ninguna. Está completín. Completín, qué buena onda. Y todo así pegadito se ve bien padre. No, pero está bien chido. Sí, está muy, muy padre. Si eres así súper fan de las luchas, está bien chido. Digo, uno que no es... yo la seguí por un tiempo, mucho tiempo, pero ya después, pues no... Ya ahorita si me dices de luchadores nuevos y eso, no sé. Yeah. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Si te gustó, dale un like, suscríbete a nuestro canal y recuerda, arriba los técnicos. Creo que me tengo que dejar llevar más. Sí.